Libro de Jueces, ¿lo tienen por ahí? Quiero leerle algunos pasajes, algunos diferentes capítulos, así que si pueden me siguen y si no simplemente me escuchan. Jueces capítulo 2, versículo 11 y 14, dice así: que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Capítulo 3, versículos 7 y 8. 3, 7 y 8. Hicieron pues los hijos lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Capítulo 6, desde el versículo 1. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la versión internacional dice que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en mano de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y en la versión 60, Reina Valera 60, dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera. Leyendo estos pasajes, estos versículos, estos días, textos obvios que hablan acerca de la esclavitud, me acordé que desde el año pasado estamos celebrando supuestamente 200 años de libertad en nuestra patria. Digo desde el año pasado porque supuestamente los festejos van desde el 2013 hasta el 2016, ¿no? Y digo supuestamente porque a pesar de que en el 1813 se erogó una ley acerca de la libertad de los esclavos, la verdad es que no solo que tomó todo ese año para ajustar las leyes, sino aún todo el siglo XIX. Con idas y venidas, con arreglos y demás. Pero también digo supuestamente porque a pesar de que la esclavitud hoy está abolida en nuestra patria, en nuestro territorio,
la verdad es que mucha gente todavía sigue siendo esclava. Y no estoy hablando ni de trata de blancas, trata de mujeres o de tráfico, ese tipo de cosas, tráfico de personas o de niños. Estoy hablando de personas comunes y corrientes que andan por la calle como nosotros, que caminan aparentemente en libertad, pero todavía en esclavitud. Me acordaba de eso y me imaginé que probablemente algo parecido le pasó a los hebreos en medio de la historia que les acabo de leer, sobre todo en Jueces capítulo 6. Porque en realidad, si ustedes prestaron atención, o si lo hacen luego cuando lo vuelvan a leer, se van a dar cuenta que nunca se los llevaron de su tierra, nunca les pusieron un grillete en las manos, no le ataron cadenas a los pies, ellos podían andar, ir, salir, entrar, todo lo que quisieran, pero no podían extenderse, no podían reproducirse, no podían multiplicarse, no podían crecer. Entonces, en definitiva, aunque iban y venían, estaban esclavos, por eso sufrían y por eso clamaron al Señor. Lo que aparece allí en medio de esos textos que les leí es obviamente un espíritu del mismísimo infierno que atacaba al pueblo de Dios y no le permitía desarrollarse. Vamos a llamarlo aquí entre nosotros esta noche el espíritu de Madián, aunque no sé si tiene ese nombre. Vamos a llamarlo así porque en los textos que les leí, el pueblo que más aparece allí repetidas veces como causante de esa esclavitud es Madián. No sé si se llamará así. Pero ese espíritu de Madián que aparece allí, en realidad no solamente aparece allí, sino que aparece a lo largo de la historia de la humanidad y hasta el día de hoy todavía afecta nuestro tiempo, porque es el espíritu que no quiere que te expandas, no quiere que tengas cosecha, no quiere que poseas, no quiere que te multipliques, no quiere que domines, no quiere que gobiernes, cuando eso justamente fue lo que Dios quiso que hagas desde tu creación. ¿Se acuerdan que cuando Dios nos creó, lo primero que le dijo al hombre es que quería que él señoree, que gobierne sobre todo lo creado? Ese es el plan original de Dios. Y Dios no tiene plan B, Dios siempre va a querer eso, que gobierne sobre tus situaciones, sobre tus circunstancias. Así que este espíritu es un espíritu que no quiere que llegues a ese estado de gobierno. Este espíritu de las tinieblas hoy en día opera igual, con esclavitud, con estrechez, con pobreza. Es un espíritu que de tal manera como en aquel tiempo te encierra como en cuevas, te encierra como en cavernas, para que no avances, para que no te expandas, para que no crezcas, para que no te desarrolles, para que no te multipliques. Un espíritu que busca que trabajes, que te esfuerces y que termines agotado, sin haber alcanzado nada o en todo caso muy poco. Es un espíritu que te quiere decepcionado, es un espíritu que te quiere en pobreza, es un espíritu que no quiere que tengas nada. Cuando Dios quiere que tengas todo, ¿o no? Dios quiere que tengas todo. ¿Cuántos creen eso? Pero este espíritu se opone desde aquel tiempo y hasta este tiempo y hasta que el Señor venga a reinar de nuevo sobre nosotros aquí en la tierra. Este espíritu seguirá trabajando y oponiéndose para que no tengas nada. En la época de Egipto, con Moisés, ya estaba este espíritu. Lo vemos aquí, en medio de la historia de Gedeón. Cuando escribió Pablo, las cartas que escribió el apóstol Pablo, también allí aparecía como el espíritu de este siglo. Un espíritu que quiere que seas un postergador, que seas un vacilador del reino, que vivas encerrado, que vivas fluctuante en la fe, un día arriba, un día abajo, porque Él sabe que si te tiene fluctuante nunca habrá multiplicación y por lo tanto nunca habrá dominio, nunca habrá gobierno. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el resultado del trabajo de este espíritu en medio de nosotros? Pobreza, falta de dominio. Dice el versículo 6 de Jueces 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera. No sé si alguno de ustedes se ha sentido así en este último tiempo. Pero esta palabra que les estoy soltando hoy
viene a raíz de que con mucha preocupación estamos viendo algunas personas en la congregación que no consiguen levantarse. No tengo nombres en mente, solamente es una sensación espiritual, ¿sí? No estoy pensando en fulano o en mengano, porque este mensaje no fue escrito para una persona. Fue escrito primeramente por obediencia y para una iglesia que necesita entender que hay un espíritu que se opone a nuestro crecimiento, que se opone a nuestra madurez, que se opone a la multiplicación. Hemos recibido mucha palabra como iglesia. Hemos recibido mucha palabra en lo personal. Muchos de ustedes han sido ministrados aquí en estas reuniones, en las reuniones de los miércoles, en los retiros, con visita, sin visita. Muchos han recibido unas tremendísimas palabras y uno espera que de pronto esa palabra provoque que esa persona explote en algún momento y su ministerio se desate de una forma increíble. Pero no sucede. Entonces nos damos cuenta de que este mismo espíritu que reinaba en medio de Israel en aquel tiempo en Jueces 6 sigue trabajando hoy aquí. Espíritu que se opone al crecimiento, que se opone a la multiplicación. Entonces creo, en primer lugar, que si tanta palabra que se ha soltado sobre nosotros va a cumplirse en nuestras vidas, debemos sacar la mentalidad de esclavo y la mentalidad escapista, mentalidad de huida y crear una mentalidad de reino, de gobierno y de dominio. Para esto hay que trabajar. Primeramente, para esto hay que darse cuenta de que estamos dominados por ese espíritu. Y no es una vergüenza, sino que aquel que descubre que está dominado por este espíritu, por favor, agradezca a Dios y al hermano que se lo está revelando. Porque de otra manera nunca creceríamos. Y si alguno llega a ofenderse porque decimos que está bajo este espíritu, pero mejor todavía, porque el corazón no cambia si la mente no se ofende, ¿no? Necesitamos una reacción. Y tenemos que volver a pensar en esta realidad. Mucha palabra pasó por nosotros. Nos han hablado de distintos tipos y clases de palabras. Y cada uno de nosotros ha sido ministrado en esto. El problema es que hoy mucha gente tiende simplemente a huir, a dar la espalda a sus enemigos cuando la presión se pone fuerte. Yo no sé, quizás en algunos casos algunos ni se dan cuenta de que es un ataque del enemigo y entonces salen huyendo, dándole la espalda al enemigo, o en otros casos no se animan a enfrentarlo, no sé bien qué, pero cada uno de ustedes sabrá en su intimidad luego con el Señor definir qué es lo que pasa en su propia vida. Pero demasiados cristianos, y no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia de Jesucristo, de la ciudad, del país, del mundo, no pueden enfrentar a este enemigo y entonces no crecen, no se desarrollan. Y cuando deberían ponerse al frente de las multitudes que hoy de a cientos se están entregando a Cristo, como sucedió aquí mismo el domingo pasado y la semana pasada, resulta que por presión muchos salen corriendo. Simplemente diciendo, no sé cómo enfrentarlo, no puedo hacerlo. Ese espíritu de Madián está entre nosotros. Y esto es lo mismo que hacía Israel. Por 40 años después de salir de Egipto, le daban la espalda a sus enemigos y salían huyendo cuando había que ir a poseer la tierra. Cuando tendrían que enfrentar cara a cara a su enemigo, simplemente le daban la espalda y salían huyendo. Eso es mentalidad de esclavos. Entonces, aunque seas libre físicamente, podés estar esclavo en tu estructura pensante, en tu mente, y eso obviamente te gobierna. Tenemos que entender que la primera reacción de la gente con mentalidad de esclavo es que tiende a volver al mismo lugar de donde Dios lo sacó. Y lo vemos una y otra vez, así como Israel, que todo el tiempo decía queremos volver a Egipto, así lo vemos lamentablemente
entre algunos que todo el tiempo están, quizá no diciéndolo, pero con sus actitudes volviendo otra vez a los primeros pasos en Cristo. Ese es el efecto de este espíritu. Entonces necesitamos trabajar por sobre todas las cosas en lo que el apóstol Pablo nos recomendaba, que es la renovación de la mente. Porque nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo es una mente no renovada, no transformada. Esa es la mente que se asusta, la mente que no se renueva. Esa es la mente que tiene miedo. Esa es la mente que dice no se puede conquistar, no se puede multiplicar para traer dominio. Esa es la mente que dice yo no lo logro gobernar. Y entonces viene la frustración o el enojo, qué sabe, cuántas cosas, ¿no? Pero tenemos que entender esto, que la presión es simplemente la señal visible que te dice que vas a entrar en un nuevo nivel de gloria. ¿Me escucharon? Se lo repito, se lo voy a repetir lento para que traten de copiarlo. La presión es simplemente la señal visible que te dice que vas a entrar en un nuevo nivel de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:17, esta presión produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es la mentalidad que se renueva. La mentalidad esclava es la que simplemente frente a la presión huye, abandona, deja, se va. Dice no puedo. Pero la mente del reino es la que dice gracias a Dios por esta presión, porque después de la presión viene un mayor nivel de gloria. ¿Me están entendiendo? Un mayor nivel de gloria. ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo sé que quieren. Yo sé que quieren. Israel también quería ser libre de los madianitas, pero por alguna razón no lo conseguía. En segundo lugar, si vamos a ver la palabra cumplirse en nuestras vidas, tenemos que fortalecer nuestro mundo interior. Fortalecer el mundo interior depende de lo que yo oiga y de lo que yo decida hacer con lo que oigo. Todo tiene relación con el oído. El otro día no me acuerdo si fue aquí o dónde fue, creo que el miércoles, que yo les dije que el primer sentido que se corrompió, el primer sentido que fue dominado por el diablo fue el oído, ¿se acuerdan? Porque fue a través del oído que él se acercó a Eva y la convenció. Por eso nuestro gran problema está en el oído, en lo que oigo y lo que hago con lo que oigo. Lo que oyes o te hace más firme o te hace más débil por dentro. Nosotros hemos tenido iglesias poderosas en dones, poderosas en habilidades, pero débiles en carácter, débiles en su mundo interior. Desde la iglesia de Corinto, que vemos que era así justamente, hasta los días de hoy, todavía seguimos viendo esto. Hemos sido una nación que vio milagros, prodigios, maravillas, señales portentosas, pero hemos sido débiles en carácter, débiles en nuestro mundo interior. Como les decía hace un rato antes de cantar la última canción, hemos visto la grandeza de Dios en la vida de otros, en otras naciones, en otras ciudades, pero no hemos sido suficientemente fuertes en nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, nuestro ser interior, como para que la grandeza de Dios logre manifestarse, a pesar de que Dios quiere, a pesar de que Dios dijo, suelto toda mi grandeza sobre vos. Pero para eso necesito que tu ser interior se forme en medio de las presiones. Pero decidimos huir. Es la decisión que nos hace tomar este espíritu. Es la decisión que nos hace tomar ese espíritu. Debemos entender que señales o prodigios, escuchen bien esto, señales o prodigios no nos hacen poseer. Podés disfrutar de señales y prodigios en tu vida, pero eso no significa que tengas todo bajo gobierno. Muchos han sido sanados por el poder de Dios, pero siguen todavía esclavos de las situaciones de su vida.
Y probablemente anden en medio de su gran pobreza contándole a todos que Dios los sanó, pero no convencen a nadie porque no consiguen dominar el resto de su vida. Entonces, milagros, prodigios y señales no te hacen poseer. Lo que te hace poseer es que tu ser interior esté fortalecido. Tu mayor gloria no es ver maravillas ni ser usado por Dios. Tu mayor gloria es ser firme en tu mundo interior. ¿Me entienden? Se lo repito, tu mayor gloria no es ver maravillas ni ser usado por Dios. Tu mayor gloria es ser fortalecido en tu ser interior. En tercer lugar, tenemos que entender que ese espíritu busca crear en nosotros una mentalidad de pobreza, una mentalidad de simple supervivencia. Con pasar el día alcanza, sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Este espíritu busca hacerte creer que sos pobre y que naciste para las cuevas y las cavernas. Por eso la reacción de Gedeón, ese texto no lo leímos, pero cuando ustedes en la semana lo lean en sus casas o en sus grupos de crecimiento, van a ver que después de ese clamor de Israel, Dios decide actuar y levantar a un muchacho joven llamado Gedeón. Seguramente que se acuerdan de esa historia. Así que Dios lo va a ver y le dice: quiero que vos liberes a tu pueblo. Y una de las primeras excusas que pone Gedeón dice: yo soy el más pobre y el más insignificante de mi casa. Él mismo declara su pobreza. Y unos versículos más adelante, en el 27 de ese capítulo que recién leímos, nos dice que Gedeón tenía 10 siervos solamente a su disposición. El hijo menor de la casa tenía 10 siervos a su disposición. No era ningún pobre. Así es como este espíritu le quería hacer ver. Y nos pasa a nosotros con gran riqueza. Y no hablo solamente de riquezas materiales, pero con gran riqueza espiritual, con muchos dones y talentos y habilidades en nosotros. Seguimos declarando que no somos nadie, que no podemos, que no vamos a alcanzar, que no sirvo para eso, que mejor me voy. ¿Me entienden? Eso es lo que hizo ese espíritu madianita sobre la vida de Gedeón. Gracias a Dios que luego el ángel lo convenció y la historia cambió, ¿no es cierto? Pero por eso Gedeón terminó ofrendando. Cuando seguimos adelante en la historia y el ángel sigue hablando con Gedeón, le dice: vos vas a liberar a Israel. Y entonces Gedeón responde inmediatamente lo que yo les acabo de decir: yo no puedo. Y entonces el ángel le dice como diciendo: con esa rapidez que tenés para contestarme, con esa tu fuerza, vas a ir a liberar a Israel. Muy bien, le dijo Gedeón. Entonces, si todo esto es cierto, te voy a pedir que me esperes acá. Voy a preparar un cabrito, un pan, y te voy a ofrecer todo esto en una ofrenda. Claro, porque el espíritu de pobreza se rompe ofrendando. ¿Cómo se rompe la mentalidad que siempre está diciendo no tengo, no tengo, no tengo? Se rompe dando. Nosotros mismos nos autoconvencemos de que no tenemos, a pesar de que a lo mejor tenemos el bolsillo lleno o tenemos el corazón lleno de dones o muchas habilidades, algo que podemos dar para el reino. Pero nos hemos autoconvencido o este espíritu nos ha convencido. ¿Cómo se rompe eso? Ofrendando, comenzando a dar, comenzando a ir en contra de la sensación. ¿Te parece que sos el más pobre? ¿Te parece que sos el más insignificante? Entonces te levantás y decís: no soy todo eso, yo voy a ofrendar a mi Dios. Y la ofrenda que le ofreció a Dios fue una ofrenda importante. De hecho, le llevó unas cuantas horas preparar la ofrenda y ahí se quedó el ángel, que era Dios mismo, obviamente, ¿no? Hasta que Gedeón le ofreció eso. Y en cuanto le ofreció eso, ese espíritu de pobreza desapareció. Nunca más lo encontramos a Gedeón declarando que era pobre, que era insignificante, que era el menor de la casa. Tenemos que entender esto, que solamente cuando Gedeón rompió la mentalidad de pobreza, Dios le habló de conquista, de liberación,
de posesión y de dominio. Cuando él consiguió ser libre, entonces Dios le dijo el plan que tenía y cómo iba a liberar a su pueblo. En cuarto lugar, si vamos a ver la palabra, las palabras de Dios cumplidas sobre nuestra vida, tenemos que ser atrevidos en nuestra fe. Dios le estaba diciendo eso a Gedeón: necesito que seas atrevido, quiero que desarrolles el espíritu de atrevimiento. Porque obviamente el espíritu de atrevimiento es justamente el que se opone al espíritu de Madián. Madián te encierra, Madián te esclaviza, Madián te detiene o te retiene. En cambio, el atrevimiento te hace salir para adelante, te hace creer lo que Dios te dijo, te hace enfrentar cualquier enemigo. Así que Dios estaba diciendo a Gedeón: quiero que desarrolles un espíritu de atrevimiento. Le estaba enseñando a Gedeón que la liberación comienza cuando somos atrevidos en la fe. Es decir, haciendo lo que otro no hace, porque nadie en el pueblo estaba haciendo lo que iba a hacer Gedeón. Creyendo cuando otros no creen, porque en el pueblo nadie creía que podían ser libres. Sembrando cuando otro no siembra, porque en el pueblo ya nadie sembraba. Porque sabían que sus enemigos venían en cualquier momento y le destruían todo. Gedeón entendió que su liberación comenzó no en la batalla, comenzó en la ofrenda que él le dio a Dios. Y no solamente la ofrenda de pan y del corderito que le dio al ángel primeramente, sino también la ofrenda del toro que después ofreció al Señor. Porque después Dios le dijo: quiero que saques el toro, el más grande, el más fuerte de la casa de tu padre, y ese me lo ofrendes. Y lo hizo también, y en ese momento se quebró su espíritu de pobreza, de debilidad, de cobardía. La liberación comenzó cuando fue atrevido en la fe. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos gente de fe que se atreva a sembrar por encima de las circunstancias adversas. Sembrar lo que sea, o dinero, o amor, o paciencia, o palabra, pero sembrar. ¿Por qué después de haber recibido tantas palabras de Dios, haber visto su grandeza entre nosotros, haber comprobado muchos milagros aquí entre nosotros, todavía no somos capaces de soltar la palabra y predicarle a otros? ¿Se dan cuenta que el espíritu de Madián se está moviendo? ¿Cómo rompemos eso? Cuando empezamos a ofrendar. Señor, yo no predico solamente porque sé que hay que predicar. Mi predicación va a ser una ofrenda. Gedeón ofrendó algo que le costó. Tuvo que trabajar en ello. Se tomó tiempo para prepararlo. Entonces, el dar la palabra, no solamente tenemos que darla porque Dios dijo que hay que predicar, porque si no predicamos se pudre todo. No, tenemos que predicar porque ofrendando nuestra predicación rompemos con el espíritu de pobreza. ¿O no le pasó a ustedes que quizá no sabían cómo predicar y un día arrancaron, aunque sea por obediencia arrancaron y después no pudieron parar más? Y qué lindo, al final no era tan difícil, ¿no? Algunos me lo dijeron ese día que, ¿se acuerdan del partido de Argentina? Que preparamos la película y algunos de ustedes la pasaron en el entretiempo, estaban con mucho miedo, temblaban, transpiraban. Y después de ese día dijeron, al final no fue tan difícil. Y nos olvidamos del partido y terminamos predicando y orando con la gente. Claro, es que en el momento en que sembraste tu tiempo, ¿sí? Sembraste aún tu temor, sembraste, ofrendaste ese tiempo para Dios, ofrendaste la predicación de la palabra, en ese momento se rompió tu pobreza en predicar. Y de la misma forma, cualquier ofrenda rompe la pobreza en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, si tu pobreza está en el área material, empezá a ofrendar. Si tu pobreza está en el área emocional, empezá a ofrendar emociones. ¿Pobreza emocional? O sea, ¿te cuesta recibir amor? ¿O decís que nadie te ama? Como Gedeón, ¿no? Soy el más débil, esa era su situación, su pensamiento. Decís que nadie te ama, que no te quieren, empezá a hacerlo vos, empezá a amar vos, empezá a abrazar vos. Y tu ofrenda de amor sobre otros
va a hacerte libre de ese espíritu de opresión y atraerá el amor de Dios sobre tu vida. ¿Me entienden? ¿Sí entienden o no? ¿Seguro? Porque te estoy dando una clave de vida, no sé si te diste cuenta. No sé si se dieron cuenta que estoy soltando una clave que puede transformar tu vida diaria. No es descubrimiento mío, pero es evidente que es lo que Dios enseña en su palabra. Ofrendá, lo que querés recibir, ofrendalo primero. Así fue con la ofrenda de la viuda en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan del profeta? El profeta le dijo, dame algo de comer, no tengo. Es más, lo único que tengo es para que coma mi hijo y yo y nos vamos a morir. Y el profeta, ¿qué le dijo? Dame a mí primero, ofrendame a mí primero. Y ella lo hizo, imagínense, ¿no? Con mucho dolor, por obediencia, quizá con mucha bronca, quizá con resignación. No sé qué sentimiento habrá pasado por su cabeza en ese momento. Imagínense lo último. No sé si alguien alguna vez estuvo frente a lo último para comer. No creo porque siguen estando acá, ¿no? Pero si pueden ponerse en esa situación, imaginarse a alguien que está frente a lo último que tiene para comer y después a morir. Pero ella ofrendó y la ofrenda la liberó de la opresión económica. Y dice que después de ese día nunca más le faltó ni el aceite, ni la harina, ni nada para hacer pan. La ofrenda rompe con la opresión y rompe aún con este espíritu de Madián que nos persigue hasta el día de hoy. Necesitamos gente de fe que se atreva a sembrar por encima de las circunstancias adversas, gente de fe que se atreva a creer por encima de lo que la gente dice. Hoy te decía, hace un ratito te decía, tu mundo interior, tu hombre, tu mujer, tu ser interior, la fortaleza de ese ser interior depende de lo que oís y de lo que haces con lo que oís. Depende de lo que oís porque vos sos capaz de decidir lo que oís. Vos sos el que define si escuchás a Tinelli, a La Nata o si pones un buen mensaje de enlace o del canal Luz o lo que vos quieras. Vos decidís si vas a escuchar cumbia villera o si vas a escuchar adoración profética. Vos decidís y eso fabrica tu hombre, tu mujer, tu ser interior. Decidimos. Pero para aquellas cosas que escuchamos sin querer, porque estamos en un mundo lleno de palabras que van y vienen, entonces también tenemos que saber esto, que yo decido qué hacer con lo que oí. Si algo oí, porque no pude evitarlo, pues tengo que tomar la decisión qué hago con lo que oigo. ¿Me entienden? La gente de fe, gente con mentalidad de reino, decide qué hacer con lo que escucha. ¿Te llegó un mal comentario? ¿Qué vas a decidir con ese mal comentario? ¿Creértelo? Esa es la acción del espíritu de Madián. Así estaban los hebreos. Entre ellos corría el rumor, vienen otra vez, van a atacarnos. Y ya todos se encerraban, cuevas, cavernas, todos encerrados. En vez de enfrentar al enemigo, le daban la espalda, huían de la presión. ¿Había presión? Es mejor huir. Eso es el espíritu de Madián, lo que el diablo quiere, que todo el tiempo estemos escapando, aunque no se quede con nada de lo tuyo, pero mientras que no te permita producir nada nuevo, él está chocho. ¿Qué haces con lo que oís? Porque eso fortalece o debilita tu ser interior. Necesitamos gente de fe que se atreva a hacer cosas por encima de los temores. Que se atreva a hacer cosas por encima de los temores. Estamos en tiempos de restitución, estamos en tiempo de progreso, estamos en tiempo donde nosotros podemos marcar el ritmo de la historia, literalmente. Porque Dios como nunca antes está soltando abundancia de palabra. La adoración al Señor se está levantando en todo el mundo. Aquellos que suelen usar internet o que escuchan música por internet, nos sorprendemos cuando buscamos a ver una radio cristiana de, no sé, el Congo belga. Y ahí hay una radio cristiana, ¿sí? Y que escucha la misma música que cantamos nosotros acá. El Señor está levantando altares por todos lados. Por todos lados, por todos lados. Es un tiempo de progreso. Por eso está en nosotros marcar el rumbo de la historia.
Y como muchas veces les digo, aún ministrando a nuestros hijos en casa y enseñándoles a que ellos sean la generación que va a terminar recuperándolo todo. Va a ser la generación que reciba al Señor de vuelta con todo esto listo para que Él gobierne aquí. Pero tenemos que sacarnos de encima ese espíritu. Tenemos que asumir que nosotros estamos marcados para este tiempo y que nuestra vida marcará el rumbo de la nación. Y aunque pensemos que no somos nadie, porque lejos estamos de llegar a ser gobernadores, ni siquiera de un pequeño pueblo en nuestro país, pero no se trata de ese tipo de gobierno, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben, ya lo saben. El diablo va a buscar anular nuestro poder de penetración para que seamos simples religiosos desinteresados del bienestar de nuestra tierra. Entonces, claro, como el pueblo de Israel, con estar todos juntitos en un culto de domingo a la noche, con eso alcanza. Y eso es religiosidad. Necesitamos hombres y mujeres de fe que sean capaces de hacer lo que nadie está haciendo ahí afuera. Son nuestros tiempos. Nuestra definición en este tiempo tiene que ser bien profunda, porque es la única manera que veremos la gran recompensa que nos espera. Leí otro día un texto que me encantó, hasta lo puse en el Face. Daniel capítulo 7, versículo 18. Daniel 7, 18 dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino es nuestro. Porque el reino es nuestro. La religión nos dio un culto con costumbres que invalidan la palabra de Dios. Pero el reino nos está dando las naciones. Efesios 1 dice que ya toda bendición ha sido apartada para nosotros en los cielos. ¿Vamos a empezar a creer esa palabra o no? ¿O seguiremos asustándonos con nuestros enemigos, que lo único que hacen es simplemente hablar a nuestros oídos? Cuidado con el espíritu religioso. No podemos ver la multiplicación como un asunto religioso. La multiplicación de nosotros en lo personal, la multiplicación de nuestros grupos de crecimiento, la multiplicación de la iglesia, no puede ser tratado como un asunto religioso, es un asunto del reino. Tiene que ser tratado como una política de Estado. Una política de Estado, algo que comencemos nosotros en este tiempo y que ya no se detenga nunca más, independientemente de quién se pare en la plataforma de la iglesia. Pero no podemos detenernos nunca más con esta búsqueda de que el reino de Dios se manifieste en toda su gloria. Si lo vemos como un asunto religioso, entonces simplemente confinamos el plan de Dios a un lindo y hermoso culto, mientras la tierra afuera sigue padeciendo y sufriendo. Y nosotros con ella también cuando vamos ahí el resto de la semana. Entonces nuestro vocabulario afuera es un discurso, ¿no? Y nos quejamos de todo y el domingo venimos acá y simplemente cantamos y parece que esas palabras que dijimos el miércoles o el jueves nunca estuvieron en nuestra boca. Usamos palabras aquí que son solamente palabras de domingo. Espíritu de Madián, que quiere encerrarte. Cuando esa es tu práctica, cuando lo que decís aquí el domingo no lo podés volver a repetir ni el martes, ni el jueves, ni el sábado cuando estás jugando un partidito de fútbol o estás con tus amigas en la peluquería, entonces simplemente estás bajo la seducción de un espíritu religioso que te quiere convencer que está todo bien. Quédate tranquilo, así como estás bárbaro. Esa es la intención de ese espíritu. Como Israel, que nunca se fue de su tierra, pero nunca fue libre. ¿Me entienden? Si lo vemos como un asunto religioso, creemos que Jesús es poderoso para sanar a una persona, por allá, a lo lejos, pero nunca llevarnos a gobernar nosotros mismos. Ese es el mismo espíritu que hace que vos aquí cantes de la grandeza de Dios, escuches el testimonio de aquel que fue sanado por Dios, le cuentes a otros el testimonio de ese hermano que fue sanado por Dios, pero cuando alguien en tu casa se enferma, inmediatamente agarrás el teléfono y decís: pastor, por favor, ¿puede venir a orar por mí? Entonces todo lo que viste, todo lo que te testificaron, ¿qué pasó con eso? Entonces Dios es grande solamente sobre otros, pero no sobre tu vida. Eso es lo que el espíritu de Madián quiere que pienses. Que no sos capaz
de disfrutar el poder que viste en otros en tu propia vida. Eso solamente historias, fábulas o en todo caso experiencias de otros, pero no la tuya. Espíritu de Madián. Si lo vemos como un asunto religioso, reducimos la palabra a simplemente una autosatisfacción personal, ¿no? Con tal de que yo esté bien, ese espíritu religioso nos lleva a ser gente desinteresada por la nación, pero muy interesada en nuestro propio crecimiento, ¿sí? Mientras que yo pueda crecer y desarrollarme, no importa quién le pise la cabeza. Y Dios no puede bendecir una iglesia que tiene ese tipo de comportamiento. El espíritu madianita actúa buscando traer opresión a las vidas. Y lo peor quizá no es lo que busca hacer, sino la actitud que genera en la gente a quien domina. Quizá eso todavía es mucho peor. ¿Por qué? Porque en la gente que está dominada vemos ya una mentalidad absolutamente estrecha. No tiene capacidad de pensar en grande. No tiene capacidad de pensar en libertad. No tiene capacidad de pensar que lo que hoy vivimos como malo, como dañino, se va a terminar en algún momento. No, cree que eso va a ser así por siempre. Y que no hay posibilidades para fulano, para mengano, para sultano. Eso es una mente estrecha que genera este espíritu, genera que el liderazgo esté mal predispuesto para los resultados. Entonces cuando queremos encarar algo ya de entrada, dicen, no, eso no va a funcionar. Esos son los lugares fortificados de los que habla la historia de Gedeón, cuando dice que el pueblo se escondía en lugares fortificados. Porque claro, en vez de salir a pelear, ¿qué prefirieron? Hacerse fortalezas. ¿Sí? No es lo mismo hacer fortaleza que salir a pelear. Es decir, si salís a pelear y si salís con la mente del ganador, si salís con la palabra que Dios te dio de que vas a tener victoria, ¿para qué vas a hacer fortaleza? No la vas a usar nunca. Pero cuando te estás haciendo una fortaleza es porque ya creíste que el diablo te va a atacar. Lugares fortificados nos los construimos nosotros mismos a causa de que el espíritu nos convenció. Este espíritu genera que le tengas miedo a la expansión. De eso te tratan las cuevas que aparecen en esa historia. Las cuevas tienen que ver con la imposibilidad de expandirte. Este espíritu trata de que te afecte un sentido constante de desamparo y abandono. De eso hablan las cavernas. Lugares fortificados, cuevas, cavernas. 3 características aparecen allí en ese texto. Léanlo y estudienlo después. Estos últimos, las cavernas, manifiestan ese sentido que algunos constantemente tienen, un estado de abandono, como que siempre se sienten despreciados. Cavernas. Hoy tenemos que levantarnos en contra de ese espíritu. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero yo no quiero seguir en esta condición. Lo puedo decidir por mi vida personal, hasta casi que lo puedo decidir con mi familia. Pero si queremos que ese espíritu salga de la vida de la congregación, lo tenemos que decidir entre todos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en campaña de expulsar a este espíritu madianita de entre nosotros? Este espíritu de estrechez, este espíritu que nos hace creer que no podemos, que no lo vamos a resolver. Entonces, lo primero que sugiero que hagamos esta noche es que empecemos a chequear nuestra vida y corregir de manera urgente lo que no está bien. Si te sirve en este momento cerrar tus ojos, pero por favor no dejes de escucharme, porque todavía tengo algunas cosas muy importantes para decirte que tienen que ver con tu libertad. Por favor, escucha, porque esto que te quiero decir también viene de parte de Dios. Chequea tu vida. Chequea tu vida. Cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me dio un texto bastante duro para la iglesia, pero no para tomarlo mal, sino para tomarlo muy bien
Casi te diría que este pasaje que te voy a leer ahora es una confirmación de todas las palabras que hemos recibido. De esa que vos recibiste, de la que recibió la iglesia. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hay que empezar una campaña de trabajar en nuestro ser interior. El otro día ya lo hicimos aquí con los chicos de adoración y empezamos a recordar aquellas palabras que cada uno había recibido. Algunos las anotan, otros las escriben en el margen de la Biblia, otros simplemente subrayan un texto. Pero esa palabra que Dios alguna vez te dijo, este es un buen tiempo para que saques a flote cada una de esas palabras, que desempolves ese cuadernito de devocionales donde Dios te habló, donde Dios te dijo lo que piensa acerca de vos y lo que te dijo que hagas y lo que quería que hagas. Desempolvalo, por favor. Porque lo primero que tenemos que hacer es chequear nuestra vida y ver si nuestra vida está andando conforme a esa palabra. Porque si tu vida no está andando conforme a la palabra que Dios te dio, entonces no anda, directamente no anda. El pueblo de Israel tenía una palabra de posesión de una tierra, pero su vida no estaba andando conforme a esa palabra, porque cada vez que venían los enemigos huían o se escondían. Dios les había dicho que nunca iban a ser derrotados. Dios les había dicho con anticipación desde hacía muchos años que nunca serían cola, que siempre serían cabeza. Dios les había dicho que iban a gobernar sobre la tierra que les había prometido ya hacía miles de años atrás. Esa era la palabra sobre la que tenían que caminar, pero no caminaron sobre esa palabra. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Vivían en temor, en enojo, angustia, frustración. Revisemos las palabras que Dios nos dio, porque son las que encaminan nuestros pasos. Es más, esa palabra es la que te va a decir si hoy estás en el lugar correcto. Porque probablemente por la distracción o probablemente aún trabajando para el Señor, tus pasos comenzaron a desviarse y hoy hay desgano en tu vida porque no estás parado en el sitio donde la palabra de Dios te quiere. Es tiempo de revisar esa palabra. Este es tiempo de blindar espiritualmente nuestra multiplicación, para que el enemigo no nos tome desprevenidos. Y les voy a encomendar a todos los grupos de crecimiento que a partir de hoy estén orando en este sentido. Lo tienen escrito en su bosquejo. Orar blindando espiritualmente la multiplicación para que el enemigo ya no la toque nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Que no la toque nunca más. Y de aquí en adelante, como lo declaramos también el domingo pasado, la multiplicación ya nunca más se detenga. Necesitamos anular la operación de las tinieblas sobre la multiplicación. Necesitamos cubrirnos el uno al otro para que tengamos valentía y predicar la palabra en todo tiempo. Hay 4 clases de personas que fracasan: los indecisos, los ignorantes, los que pierden el enfoque y los que tienen miedo. Así que en el nombre de Jesús, yo te voy a pedir que abandones la indecisión, que rechaces la ignorancia, que te arrepientas por perder el enfoque de la visión y que renuncies al temor. Te lo voy a repetir porque de eso se trata
Te lo voy a repetir porque la respuesta a esta palabra ahora tiene que venir sobre estos conceptos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mantenete con los ojos cerrados, pero con los oídos bien abiertos. En el nombre de Jesús, yo te ruego que abandones la indecisión. En el nombre de Jesús, te ruego que rechaces la ignorancia. En el nombre de Jesús, te ruego que te arrepientas por perder el enfoque de la visión. Y en el nombre de Jesús, te ruego que renuncies al temor. Esta noche queremos orar para que Dios quite de en medio de nosotros este espíritu, llámese como se llame, pero ese espíritu de letargo, de adormecimiento que no nos permite crecer y desarrollarnos, ni en lo personal, ni como iglesia. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Y yo quiero desafiarlos a algo quizás fuerte esta noche. A algo que no solemos tener como costumbre en esta congregación. Pero como la palabra nos enseñó acerca de eso, entonces el altar va a estar abierto para esto. Miren, dijimos que lo que rompe con el espíritu de pobreza es la ofrenda. Entonces vamos a hacer lo que la Biblia enseña. Aquí hay 2 ofrenderos. Y si alguien siente en este momento que necesita romper de una vez por todas con la pobreza, otra vez, pobreza del tipo que sea, y que para hacer eso necesita ofrendar, pues aquí van a estar los ofrenderos. Que quede claro que no es obligación, que quede claro que esta no es otra ofrenda, que quede claro que no necesitamos un dinero especial, simplemente se trata de lo que la palabra nos enseña, que la ofrenda quiebra el espíritu de pobreza, lo rompe, lo destruye. Aquellos que esta noche necesiten empezar o crean que este es el tiempo de empezar a derrotar al espíritu de Madián, al espíritu de pobreza en sus propias vidas, yo les voy a pedir que se pongan en pie y los líderes de los grupos troncales comenzarán a orar por ustedes mientras aquí el ministerio de adoración nos guía en este tiempo. Este sea un tiempo de mucho respeto, pero que también sea un tiempo de mucha expectativa. Que sea un tiempo de mucha libertad. Que sea un tiempo de ministración profunda. Que sea un tiempo del fin. El tiempo en el que digas, ya está, se terminó. Se terminó. No más espíritu de pobreza sobre mí. No más estrechez mental en mí. No más. No más. Quiero ponerle fin a eso. Si alguien va a pasar a ofrendar aquí, por favor, cuando regrese a su asiento, quédese de pie para que los líderes puedan estar orando por ustedes. Y líderes, por favor, pónganse a trabajar ya mismo. Vamos, líderes. Urgente. Ponele fin a ese espíritu. Decirle basta a la esclavitud, basta la esclavitud, basta la esclavitud, basta ya, basta de que las palabras te dañen. Ponete por encima hoy, ponete por encima hoy de ese espíritu y decirle, tu artimaña quedó descubierta, diablo. En este mismo instante queda destruida tu influencia sobre mí, hasta que algún líder llegue a tu lado para orar. Empezá a orar en este sentido, declarando que se termina la pobreza, declarando que se termina la estrechez, declarando que sos libre para moverte, para servir al Señor, para crecer, para desarrollarte, para tener tus propios discípulos.
para levantar una familia poderosa en Dios. Vamos. No dejes de declarar allí. No dejes de declarar lo que sabes que necesitas. Señor, en el nombre de Jesús. Cuán grande es Él. Cuán grande se ve. Que tu espíritu se llene de esta declaración. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Jesús, en ti creemos. Tu grandeza, Señor, tu grandeza, Señor, se va a ver entre nosotros. Tu grandeza se va a ver entre nosotros. Tu grandeza, Señor, ya no será algo que vimos en otros. Tu grandeza, Señor, ya no serán testimonios vistos por televisión. Tu grandeza, Señor, se va a manifestar aquí en este lugar. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Espíritu de Madián, espíritu mentiroso, en este mismo instante está siendo derrotado. Espíritu de Madián, en este mismo instante está siendo destruido. Tenés que irte. A medida que mis hermanos se van poniendo de pie, espíritu de Madián, te vas, te vas, te vas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, viene sobre la iglesia un espíritu de compromiso, un espíritu de perseverancia, un espíritu de atrevimiento para el reino de Dios, porque el reino de Dios es de los valientes. El reino de Dios es de los valientes. Espíritu de cobardía, en nombre de Jesús, estás destruido. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. No dejes de declararlo, decilo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Sí, Señor, es tu grandeza. Es tu grandeza, Jesús. Es tu grandeza, Señor. Es tu grandeza, papá. Señor Jesús. Aquello que veías como tu debilidad, este es el momento de soltarlo delante de tu Dios. Aquello que pensabas que no podías llegar a dominar nunca. Te recuerdo que esa es la historia del pueblo de Israel. Ellos pensaban que nunca podrían llegar a destruir a sus enemigos. Y a tal punto estaban convencidos que cuando Dios decidió buscar a alguien que los libere, ya prácticamente estaba deprimido.
Pero Dios intervino, como está interviniendo en tu vida esta misma noche. Dios declaró en el nombre de Jesús que Dios está interviniendo en tu vida. Dios está interviniendo en tu vida. Dios intervino en la vida de Israel. Y con un plan que solamente tiene las marcas de Dios, no tiene las marcas de nadie más. Con solamente 300 hombres que ni siquiera entrenados estaban. Algunos de ellos ni armas conocían, porque vivían de opresión en opresión, de esclavitud en esclavitud. Un día de pronto tuvieron armas en sus manos y un día se encontraron haciendo huir a un ejército de más de 100.000 soldados bien entrenados y bien armados. ¿Qué es lo que pensás que nunca vas a poder superar? ¿Qué es lo que pensás que nunca se va a ir de tu vida? ¿Qué es lo que pensás que te tiene atado? Yo te digo en el nombre de Jesús, tu libertad hoy es realidad. Solamente rendite a Él y decirle: Señor, me sujeto a tu espíritu, y renuncio a todo espíritu de cobardía, renuncio a todo espíritu de estrechez. En el nombre de Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Quiero que en este momento le permitas al Espíritu que te muestre esta visión. Yo le pido al Espíritu Santo que te permita ver lo que estoy viendo yo en este momento. En este momento, el Señor me dio una imagen de aquel pueblo de Israel ya liberado. Un pueblo de Israel que salía de las cuevas y de las cavernas, se paraban sobre los montes y no veían nada más que la nube de polvo de sus enemigos huyendo. Espero que el Espíritu te esté mostrando eso y que te haga ver que esa es la situación de tu vida una vez que te consagres al Señor. Oro para que el Señor te permita ver cómo en este momento yo estoy viendo a esos hombres y mujeres parados ahí otra vez al borde de sus campos, libres, para poder otra vez volver a sembrar, para poder otra vez volver a tener lo suyo, volver otra vez a cosechar, salir con sus hijos, divertirse, disfrutar, trabajar. Yo me imagino al pueblo de Dios allí, quizá algunos recordando cuando todavía estaban los enemigos entre ellos, pero ahora cantando con toda libertad, diciendo: mi corazón entona la canción. Yo te animo a que cantes esta canción, que ya te la ves de memoria seguramente, con los ojos cerrados, pero viéndote a vos mismo en el borde de tus campos listos para cosechar. Que te veas a vos mismo disfrutando la libertad de tus enemigos, volviendo a disfrutar de la vida, volviendo a levantar tus brazos con alegría, a gritar con júbilo. Ya no hay que andar escondidos, ya no hay que andar mendigando, ya no hay que andar en pobreza, porque Dios es grande, porque Dios nos ha multiplicado, porque Dios nos ha prosperado. Decíselo con todo tu corazón. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías.
Iglesia El Camino Neuquén.